¿Has visto mi historia? No, pero tengo que no, pero no. A ver, pero no es todo así, o sea, es algo más aburrido. Es un video, pero bueno, no quiero vivir. Matías, al final le hablaste a la directiva. Sí. Matías, Sí. Yareli, Paloma, Tatiana. ¿Tatiana no vino? Miguel Cervantes, Alexandra, Estrella, Piero de la Cruz, Umpire, La Madrid, La Raín, González Agrey, La Raín, Len, Luna. ¿Dónde está Len? Así está Len. Mía, Rebata, Tapia, Timoteo y Zapata. Ya. Falta abrir la tarea de la ustedes para la libro, ¿no? Ya. Bárbaro. Bueno, pero quien lo tenga ahorita tendría un punto más. Oportunidad es solo una vez. 16. ¿Cómo? 6:30. A más de la mitad le ha ido mal. ¿Por qué? Por el Excel. ¿Por el Excel? Sí, es que el Excel no es lo mismo. Es lo mismo. Profesor, el mío no había nadie que se le hacía. Yo no había necesidad. No, el Excel era. O sea, yo ponía una función y me salía otra. Sí, no sé. Física que fue. No conoce. Muy tarde. Con preguntas trampas. Ah, sí, las dos primeras. Ya abusivo. Las primeras. Oye, pero si la sabía. Entonces, ¿qué decía? Decía todo bien. Las dos, esas marqué mal. Y sí, es cierto. Y encima el Excel mal, ya, pues, más de la mitad está mal y eso me preocupa. Hoy día va a haber un salvavidas para que el que ponga atención.
Luna, Zapata y de la Cruz. Ay, no, espérate. Pero va a ser así, ¿sabes? Bueno, ¿Falta tareas? Se la trae. a mano. A mano no, el jueves va a ser colocada ahí, pero a mano. Es otra consulta, por ejemplo, queremos cambiar nuestro tema de trabajo. Pues, No, Bueno, perdón, lo del... ya. Con respecto al trabajo final también están jalados, porque no lo han presentado en fecha. El feedback, todos están mal en el planteamiento del problema. Vean la clase y se van a dar cuenta por qué están mal. Todos los trabajos. Por eso, todos están mal en el planteamiento del problema. Planteamiento del problema, hay una clase que se ha explicado cómo se plantea el problema. Ya, eso tienen que hacer. Para explicar el planteamiento del problema tienen que explicar por qué sus variables son un problema. Y cada una de las variables deben estar en las preguntas. Pregunta, problema general, la Y. Problema específico 1, la X1. Problema específico 2, X2. Problema específico 3, X3. Profesor, pero yo tengo más variables. Son las 3 más relevantes. Correcto. Ya. Y eso es el problema. Si ustedes no hacen bien el planteamiento del problema, no ha nacido la investigación, es una monografía. Por lo tanto, todos están jalados y todo lo que hayan hecho de ahí para adelante no sirve. Nuevamente, el planteamiento del problema es explicar por qué tu investigación, siendo un problema, lo vas a resolver con elementos solo y únicamente, solo y únicamente de teoría económica. Si ustedes dicen, en función a la inversión, en función al gasto público, ya. Entonces, ¿por qué el PBI es un problema? Bueno, el PBI es un problema porque está ralentizado y en los últimos años solo crece 3%. Eso es un problema. Hay que explicarlo con mayores argumentos. Luego, ya, la inversión, ¿por qué es un problema? Bueno, anteayer ya dijeron que eso era un problema. ¿Por qué es un problema? En el debate. ¿Quién ha visto el debate? como tal, Ya, ¿por qué la inversión es un problema, independientemente de lo que hayan estado hablando ellos? Nada. Uy, Dios mío. ¿Cómo que ni con salvavidas van a probar? son de variables sí podemos cambiarlas, o sea, sí, esas variables. Ah, claro, porque todavía no saben cuál es el modelo. No, ustedes tienen que investigar, pues. Para eso estás leyendo papers. ¿Cuántos papers has leído? Los tuyos, sí. Pero no solo son los tuyos, tienen que ser todos. El día de la exposición final, yo pregunto el paper que tú no has leído. ¿No? ¿No lo puedes hacer, ¿no? No, ¿Cuándo son papers? No tesis. no, tesis no. Claro, Listo, vamos a hablar de heterociasticidad y avisen al señor Piero de la Cruz que no va a entrar porque nunca puso cámara, se le dio sus 2 minutos y se quedó afuera. Ya saben, ya, no sé por qué está repitiendo lo mismo. Ya, la raíz, sí, vamos a ver cómo se comporta. Bien, a ver, el primer problema era la realidad, donde tampoco han podido hallar las relaciones de elección. Relaciones. no, no tuve tiempo. Sí lo tenía planteado ya, pero como tal ya no me quedaba. Las R no han podido plantear, ha habido varios que se tenían que plantear Rs. La relación de autoafiliación. Bueno, no importa. Ahí hay problemas. Las relaciones auxiliares la mayoría lo ha hecho, pero algunos no han concluido bien. Ya. El segundo gran problema es la heterociasticidad. Si tuviéramos que analizar, porque ustedes ya han estudiado mucho eso,
Si tuviéramos que vincular la heterocelasticidad con una de las pruebas del análisis univariante, ¿con cuál sería y por qué? ¿Qué prueba del análisis univariante se puede vincular a la heterocelasticidad? ¿Cuáles son las pruebas del análisis univariante? Primera prueba. Estadístico. Estadístico de tendencia central. Segunda prueba. La varianza de descendencia estándar. Análisis de dispersión. Tercera prueba. La normalidad. Análisis de normalidad. Listo. Esas son las tres. De esas tres, ¿cuál es la que está vinculada directamente a la tercera? Análisis. Correcto. Entonces, si está vinculado al análisis de la dispersión es porque está vinculado a la desviación estándar y está vinculado a la varianza. Pero fundamentalmente está vinculado al error. Entonces, si el error es pequeño, no deben tener problemas de detección. Errores grandes es porque hay problemas con esa variabilidad. Entonces, si hay una variable que ustedes no consideran en el modelo siendo relevante, el error se va a hacer grande. ¿Correcto? Entonces, por eso que cuando ustedes formulan un modelo, tienen que considerar las variables relevantes para explicar ese fenómeno. Si esas variables no son las relevantes y omiten alguna que es muy importante, obvio, el error se hace muy grande. De eso trata la heterocelasticidad. Entonces, hablamos de heterocelasticidad. Indirectamente vamos a estar hablando, ¿no?, de los errores mínimos. Los pequeños. Entonces, para sustentar los mínimos cuadrados ordinarios, que son igual a los órdenes cuadrados, ¿cierto? Ustedes están leyendo en inglés y en castellano, pero es lo mismo. Allí ustedes van a establecer cuáles son esos criterios o esas pautas con las cuales deben. Listo. Entonces, si el error es pequeño, esto debe implicar que la desviación estándar, ¿no?, de la variable, obviamente, es pequeña. Por lo tanto, la varianza o la desviación estándar respecto a ello también es pequeña. Eso nos va a asegurar que esa variable no tenga problemas en generar heterocelasticidad. Entonces, dicho eso, ¿cómo es que nosotros entendemos de una manera pragmática la presencia potencial de heterocelasticidad? Obviamente cuando hay información no homogénea. Y vamos a pasar con los ejemplos. ¿Qué cosa era la reforma agraria? ¿En qué época se dio? ¿Por qué? ¿En los qué? Con Velasco Alvarado en los 60. Ya. Durante el gobierno de Velasco Alvarado se implementó, se pensó a finales de los 60 y se implementó en los 70. ¿Funcionó o no? ¿Por qué? ¿Y de qué trataba la reforma agraria? Como tal, o sea, trataba en sí de darle mayor equidad a los trabajadores de las haciendas en sí, porque la mayoría no recibían pagos o prácticamente eran esclavizados por parte de... Bueno, pero ese diagnóstico siempre se ha sabido. Hay desigualdad, y no solamente en el campo, en cualquier otro lugar, en la misma sociedad. Aquí ustedes todos son diferentes, pertenecen a diferentes sectores económicos, y entonces allí como que no hay una gran diferencia. La diferencia cuál era, porque simplemente el proceso de la forma grande. En cuanto a si funcionó, no tengo entendido de que no funcionó del todo, porque si bien es cierto, los agricultores sabían cómo manejar la tierra, pero no sabían administrarla. Ya, pero esa es la consecuencia de por qué no funciona. Pero ¿por qué se genera la reforma agraria? ¿Qué cosa es un latifundista?
Entonces, una situación. Miren, ustedes tienen que ver historia económica del Perú por su cuenta desde la década de los 60 hasta el año 26. Todo esto tienen que saber. Si ustedes no saben la historia económica del Perú, tal, muchos modelos no los van a poder explicar. Siempre van a estar, obviamente, con dudas de cómo se puede explicar el fenómeno tal, ¿no? Por ejemplo, qué pasó en la etapa de la privatización, cuáles fueron los impactos, por qué se dieron, qué pasó con la reforma agraria, qué pasó con el proceso de crecimiento endógeno, qué pasó con las políticas implementadas para la estabilización económica, qué pasó. O sea, tienen que saber todos los momentos y los argumentos del política económica. Si ustedes no leen por su cuenta la historia económica del Perú, algo estamos mal, no entender, por ejemplo, un fenómeno tan grande como fue la reforma agraria, no entender qué cosas el agente, los stakeholders dice. Lo mínimo que tienen que saber es qué pasó en el país a lo largo del tiempo. Y eso no pueden tener una memoria vaga de esos fenómenos. Si no, todo lo que de aquí para adelante quieran hacer no lo van a poder explicar. ¿Correcto? Por eso existen las diferencias biológicas, las diferencias de las escuelas económicas. No es lo mismo un neoliberal, un comunista, que un socialista. Hay diferencias. ¿No? Un marxista, hay diferencias. Y todos postulan principios ideológicos de economía. Que funcionen o no es otra cosa. Ahí está el problema. Y yo imagino que el día domingo, sin tener su afán ideológico que cada uno tiene que haber formado, por lo menos han detectado las 4 falacias que se dijeron de teoría económica y que se explican por la econometría. ¿Cuáles fueron las 4 variables principales que hablaron? Sí, creo, si no me equivoco, el Pedro Franklin siempre fue atacado por la opción del periodo 21-22, pero no se toma tanto en cuenta que en este periodo hubo una gran por eso eventualmente no hubo buenos resultados. Eso no fue el problema de Frank. ¿Cuál fue el problema de Frank? Y otra cosa. Este fue el caso de lo que eran la URI y todo lo demás. Eso fue en cultura, en medio ambiente, otros ponentes. A ustedes lo que les debe interesar es lo que hablaron los especialistas en economía. Eso tiene que ver con economía, obviamente, pero eso no tuvo nada que ver con el debate económico funcional. El debate económico funcional es lo que les debió haber interesado. Ya no les deben engañar a ustedes con decirle, ya, yo creé tanta cantidad de trabajo, yo hice crecer la economía tanto. No. Las evidencias dicen otras cosas. Ustedes no pueden ser correctos. Ya, es verdad, no, ya dijo que creció tanto y ya yo voy a votar por él porque dijo que creció. No. Tienen que ser con evidencias. Y hubieron varias falacias. Falacias dichas fundamentalmente por Pedro Frank. No quiere decir que alguna falacia tampoco dijo Carranza, pero la mayoría, eso dijo Frank. Y ese es un problema, que alguien te mienta o te quiera mentir. Claro, como el 98.8% de peruanos no son economistas, pues les pueden mentir. Y suena bonito lo que digo. Pero ustedes son el 1.2 profesional de economía. Y ustedes no les pueden mentir. Ustedes no se pueden quedar callados ante una situación en donde les quieren mentir. ¿Por qué? Porque no van a tener chamba. ¿Ustedes quieren salir y no tener chamba? Bueno, si eso es lo que quieren, entonces déjense engañar. Ese es el problema. Ese es el problema objetivo de lo cual ustedes tienen que luchar. Ustedes son la mayor cantidad de votos. ¿Quieren salir para seguir ganando 1.000 soles, 1.200? O esa supuestamente
como dijeron, ese subsidio de 6.150 de tu primera chamba, ¿de dónde diablos va a sacar 6.150? Si me lo dice, te creo. Pero no, mejor yo le doy 10.000. Si yo no voy a decir de dónde saco, mejor de 20.000. Esos son los problemas de querer sorprender. Y ustedes no se pueden dejar sorprender. No deben dejar. Correcto. Y Carranza también habló de falacias. Tampoco no es que solamente Pedro Frank, ¿no? Carranza habló, en mi gobierno, en su gobierno, eso fue otras condiciones económicas. No fueron mentiras, pero agarraba argumentos del pasado. Lo único, el aporte en esas del pasado era un buen gestor. O sea, como gestor, logró que la economía crezca. Y lo más importante, quizás, señor, es que ¿qué ofreció el 2027? Ya, entonces, sí, esa es una consecuencia ya del debate porque había una pelea entre. Pero ¿cuál es? O sea, la noticia más importante es lo que uno de ellos mencionó que se iba a lograr en 2027. ¿Y por qué era más importante para ustedes? Porque les iba a generar empleo real, empleo, un empleo sin sustento. Que la economía va a crecer de 6 a 9%. Y yo ya les he venido diciendo, si la economía crece 5 a más, hay empleo para los jóvenes. Y eso es lo que ustedes tienen que evitar. ¿Quieren chapa o no quieren chapa? Ahí está. ¿Cierto? Ahí está. Entonces, si ustedes quieren realmente tener oportunidades, van a tener sin economía. Pero si una postura errática, bien, por el candidato de Roberto Sánchez, que dice, no creo en el crecimiento. ¿Cómo podemos decir que no vamos a creer en el crecimiento si es lo único que nos va a generar riqueza? Por lo menos de nosotros como economistas no nos pueden. Y hago ahí una discrepancia. Yo fui formado en San Marcos y me formé en izquierda y estuve a postre de haber estado con la extremis. Voy a contar la historia, hace muerte y todo lo demás, vinculado al senderismo, obviamente, cosas cambian. Pero en el tiempo te das cuenta, tiempo, que no solo la derecha roba, la izquierda también roba. Yo fui parte del gobierno de Humala y abanderado por el nacionalismo y todo lo demás, con Antauro y todo lo demás. Pero cuando yo salgo, justamente salgo porque me pedían plata para la corrupción. Y lo pedía el presidente. Me mandaron ¿cómo se llama? A hacer mantenimiento al Big Humboldt, que es esa embarcación que se va a lanzar, de todo bonito, y que cada año ustedes ven ahí a los filipinos y demás en la base Machu Picchu. Que no salía desde el 2000, ya estábamos en el 2012 y no salía ese buque de investigación. Entonces me dijeron, bueno, tú eres economista, tú prepara el proyecto, implementalo, ejecútalo y ponnos a funcionar el Big Humboldt. ¿Cuánto costaba ese mantenimiento? Bueno, hicimos una licitación internacional. Valgan verdad, hay que hacerlo afuera. Vamos a traer un Gallagher, ¿no? Tenemos acá, ¿no? Se hizo cotizaciones en Estados Unidos, se hizo cotización en China, se hizo cotización en Noruega. Ganó Estados Unidos, por tema de precio. Y eso más o menos era $1,500,000, más o menos. ¿No? Los otros pedían un poquito más. Entonces, bueno, listo, fuimos, pedimos la plata, se nos aprobó el método. Entonces, a los 3 días llama su Vladimiro del presidente y me dice, Carlos, te felicitamos porque has logrado
un gran proyecto y que eso nos va a poner en imagen internacional. Estamos para poder recuperar el triángulo del Mar del Sur y eso es una muy buena imagen para Perú y todo lo demás. Todo lo que quieran. Pero el proyecto no se firma por $1,500,000, se firma por 5 millones. Ahí viene el quiebre. ¿Por qué vas a firmar por 5 millones? Es obvio que había un trasfondo. Y a ese trasfondo yo no me iba a pasar. Obviamente tuve que... Ahí se acabó la ilusión, ¿no? Del socialismo, de la izquierda. Y todavía ellos me siguen considerando. Roberto Sánchez me ha llamado explícitamente para que lo apoye. Te he dicho que si no tiene las cosas claras, difícilmente vamos a poder. Y la otra cosa, que supongamos que las cosas pudieran fluir por ese lado, tiene que ser el apoyo técnico. O sea, que no tiene que ser, oye, no, póngame a mi amigo acá, que hace esto. Y él ya sabe. Por otro lado, también me han llamado. Los dos bandos. Para ministerios, obviamente. Pero el tema del otro bando es cierta gente que la comparte. Porque también sabemos un pasado. Pero lo que más me preocupa y hace discernir un poco el voto es que lo que yo quiero es que la estabilidad económica esté en el país y que llegue plata. Es la única manera donde ustedes van a salir. Y no por mí, porque yo ya hice mi vida, yo tengo mi plata, si no quiero me enseño. No es por eso, a mí me encanta enseñar. Por eso vengo y les enseño estas cosas que no están en un libro, porque quienes salen la reforma agraria, los ejemplos de pesca, cualquier cosa, que son muy propios de Perú. A mí es porque me encanta eso. Entonces, pero aquí las cosas es cuando uno asume un cargo, tiene que asumirlo técnicamente donde no seas tú el títere. Y eso yo les voy a pedir, porque cuando ustedes estén más adelante, más maduros y demás, van a asumir cargos importantes. Van a ser viceministros, van a ser directores generales, directores ejecutivos, presidentes. Y ahí los quiero ver. Y van a ser exitosos y se van a ganar la plata porque se lo merecen. Pero nunca, nunca se dobleguen el poder. Eso va a ser lo peor que puede ser. ¿Correcto? No porque a mí me dijeron, no, o sea, firma por 5 millones y vas a tener el cargo por el resto de tu vida. O sea, comprarte así es una manera súper deshonesta, ¿no? En donde tú con tus principios que vienes elaborando la revolución que va para todos los pobres y demás, y que de los mismos pobres digan, oye, tú te vas a beneficiar, eso no. Entonces ahí es donde ustedes tienen que poner ese hincapié, pensarlo bonito. Piensen lo bonito. Porque el futuro de ustedes depende. Y ustedes son los que más votan, porque ustedes son mayoría. Ustedes son los que van a poner el presidente o presidente. Pero de lo que pase, desde para adelante, los responsables van a ser ustedes. Y se atienen a las consecuencias como que. ¿Ya? Entonces, ahí tienen una tarea, porque la tarea no solamente, yo tengo más o menos claro que tienen la tarea de convencer también a su familia con argumentos. Nada por imposición. Los argumentos son importantes, pero la imposición es lo peor. Y como les he dicho, ¿no? La economía es tan bonita porque el análisis de datos te permite discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso es lo bueno para que tú puedas decidir, ya, esto es lo que hay que hacer. Bueno, entonces, sí, hay ciertos fundamentos que si se aplicara bien en la izquierda, hasta yo mismo elaboraría la bandera de la izquierda. Pero se ha llenado de tanta gente mala que lamentablemente en este momento la izquierda no es la izquierda que es. Entonces, allí hay que cambiar muchos estamentos desde la base. Pero creo que el gran problema de nuestra izquierda
¿no? Es que muchas de las personas han roto sus principios humanos. Ese es el problema. Porque sí, ideológicamente, eso sí, también les invito a leer el Marx, pero todo Marx, como él he leído a través del derecho, es bueno, porque busca la igualdad entre todos. Eso no lo voy a negar. El problema es que si no lo aplicas como es, y tú solo te vas a beneficiar, ese es el problema. Entonces, tiene que ser gente capaz, súper racional, que no se rompan, y que esté en la cabeza, hacia abajo todos tengan igualitos derechos y deberes, y que nadie se diferencie en supuestamente esos ingresos. Pero acá no se da eso. Acá llega de la izquierda y igualito, se posiciona tal igual como la derecha. Entonces ellos se enarbolan y dicen, no, que la derecha y todo, es la misma cuando, tal cual. Entonces, pensemos mejor. Pensemos mejor y vean ustedes qué es lo que más les conviene. Eso se llama coste oportuno. Yo no los puedo obligar a que haya, voten por tal o cual persona, pero sí analicen. Y si tienen que defender su postura, por A o B, ya, siempre háganlo con datos. Estos son los datos reales, estos no son, estos sí. Hagan ese debate. Las épocas, cuando sus padres y yo éramos jóvenes como usted, que debo ser cuando jóvenes, hacíamos los debates. Y claro, yo enarbolaba a la izquierda y todo, pero lamentablemente, pues me desilusioné. Eso pasó conmigo. Y lamentablemente, por eso escuché el debate, porque tenía alguna esperanza con Pedro. Tenía esperanza con él porque lo conozco personalmente, nuestras pobres cosas. Pero cuando comenzó a decir varias falacias, o sea, para tratar de maquillar lo que han hecho en este gobierno, se me cayó, ¿no? Entonces, no puedo darle carta abierta a algo que no es verdad. Más aún si es lo que más enseño, soy de analizar datos. Ahí está el problema. Yo hubiera preferido que Pedro Franque reconozca, o sea, en este gobierno lamentablemente no hemos logrado lo que se debió hacer por tal motivo. Me da culpa en la economía. Pero no, él dice, yo hice esto, yo hice el otro, no, peor. Hubiera empezado así, yo estoy casi seguro que muchos somos un bloque inmenso de la izquierda que nos hemos retraído. Como fue Burneo, inclusive, que fue vicerrector aquí, con él fue que trabajé en esa época. Entonces, se retrotraen porque obviamente hay algo que no está bien. Ese es el problema. Pero qué mejor hubiera sido que digan la verdad, no sé, que sí, vamos a hacer esto y lo otro. Pero no, se retrotraen. Es un poquito por tratar de ganar, creo yo, los votos del sector C y D. Ahí está un poco la pelea. ¿Ya? El A y B ya está, pues, obviamente, con la derecha. Hablar, el D y el E va a estar con la izquierda porque no entiende muy bien las cosas. Y el que va a definir es el CT, y ustedes están ahí, ustedes van a estar allí, las familias de ustedes están allí, y por eso el mensaje mesurado y todo lo otro. Pero un mensaje mesurado sin falacia debe ser. Y no les estoy diciendo porque yo lo digo que sea una falacia. Ustedes mismos investiguen cómo fue la inversión privada en esos años, van a ver la tendencia hacia abajo. Por qué la economía no creció, van a ver los problemas económicos. Van a ver que hubo inflación, que hubo recesión, o sea, todos los problemas. Mejor hubiera sido que lo reconozca y que a partir de aquí se van a sentar las bases. Entonces, ahí sí hubiera tenido de alguna manera, mayor aceptación por ese gran bloque que no somos con esto de la izquierda que ya no le está dando, ¿no? Entonces, eso deben meditar, porque ustedes son analistas de datos. Entonces, allí ustedes tienen que tener esa lista. Dicho eso, continuamos. Entonces, le decía que tienen que leer su historia. ¿Ya? La historia es importantísima. ¿Ya? Hay un autor, Ernesto Yepes, ¿ya? Él fue mi profesor. Enseñó, bueno, era de La Molina, pero también enseñó en la de Lima. Tiene libros de historia económica del Perú y de historia general, que creo que es lo mismo. Les habla solo de economía, pero en historia. Pero creo que llega hasta el 2005, 2010 fue la última, de ahí ya
ya está viejito, obviamente salió del escenario. Por ejemplo, él era de izquierda, una persona súper pensante que decía las cosas como son, pero como persona humana era lo que. ¿Por qué? Porque ustedes, yo imagino que ustedes, si lo vieran, o sea, como expositor, genio, pero como profesor era, yo no le llamaría malo, porque, por ejemplo, llegaba, ¿no? Y decía, ¿ustedes qué hacen acá? Pues, tal cual, así venía. ¿Qué hacen acá? Entonces dice, pero el profesor no viene a hablar. Las mujeres van a cocinar, así que no les estoy mintiendo porque así lo hacía. Y obviamente reaccionábamos ante esas actitudes. Peor si era de color. Y había un negrito, el mismo igual, porque yo lo escuchaba. Si yo fuera Ramón Castilla, porque yo la dije, tal cual, su palabra. O sea, ese tipo, o sea, como persona era muy mal, conservador. Gracilista, claro que sí. ¿No? Es más, hasta su hijo fue su alumno, ingresó a la universidad y lo jaló. Jaló, y dijo públicamente que era bruto y que él no lo obviamente, de su linaje. O sea, yo creo que estaba loco. Bueno, el examen, no lo he tomado el examen parcial. El examen parcial y final era personal, despacho, y cada uno tenía 10 minutos para sustentar sus preguntas. Y uno que te decía jalado, aprobado. No te decía por qué ni qué. Ahí solo podía pasar 2, 3 personas. No, pero sí pasó. Yo recuerdo mucho en el final. Ah, no, primero el examen parcial me dice aprobado. Vale, aprobado. Voy a ver y me pone 8. Voy y reclamo y digo, doctor, me dijo aprobado. Yo no me acuerdo, tienes 8. Tal cual. Y entonces yo necesitaba un 13 para hacer el promedio. Entonces yo voy, entonces dando el examen y me dice, no sé si aprobarte o desaprobarte. Sí, dice. Y yo le digo, tiene que aprobarme con 3. Yo me me dice, oye, tú debes ser abogado, no debes ser economista. Eso es acá. Además me he enterado que tú eres el museo por esto. O sea, me tenía organizado, pues yo era, digamos, el delegado en ese momento y obviamente me quejaba por las alumnas o los maltratos a mujer y todo lo demás. ¿No? Entonces, claro, sabía que yo había hecho todo esto. Entonces, yo alucinaba que iba a salir jalado. Y él me dice, ya, te puedes largar porque ya sabes tu nota. O sea, no me había dicho ni aprobado ni desaprobado, pero te puedes largar por todo lo que me había investigado él. Le digo, no, usted no me puede votar. Yo necesito ser parlamentario. Ya vas a enterarte. Tus propias acciones ya dicen cuál va a ser tu nota. Y entonces, ya pues me voy. Pero allí, recuerdo mucho, ¿no? Las compañeras, unas 10 de esa promoción. Ninguna salió sin llorar, llorando a lágrimas, lágrimas, lágrimas. Y muchas de ellas se retiraron de economía, justamente por ese atrás, porque teníamos que llevar 2 cursos, historia económica del Perú y historia general de la ley. Ahí es donde aprendí lo de Marx, ¿no? Ahí es donde senté un poco más mis bases de izquierda. Pero el trato era lo pesado. Entonces, a mí me salvó en el segundo curso, porque el primer curso sí me dijo aprobado, pero en ese último curso, a mí me salva que él agarra y viene y dice, vengan todos. Nos llama y dice, no sé qué notas les voy a poner porque se me ha perdido el acta. Así dice él. Y entonces dice, bueno, a ver, más o menos, ya, voy a llamar lista. Comenzó a llamar lista. Y algo así era, ¿no? Y al final aprobó a 4, ¿no? Y entre ellos estaba yo. Pero yo no sé, o sea, porque él me había dicho, tú sabes cuál es su nota. O sea, ya, y me puso 11. Y a los que él les había dicho aprobado, no los aprobó. O sea, es así de una persona que tú no sabías qué iba a pasar con tu perfil de interés.
pero sobre todo maltratador. Sobre todo maltratador por las personas. Entonces, eso ojalá nunca se vuelva a repetir, pero eso sí ocurrió. Entonces hay que recordar mucho, o sea, como persona, Ernesto Yepes, léanle todos sus libros, obviamente. Y seguramente, si es que creo que todavía da conferencias en la de Lima, pueden ir a verlo como conferencista. Es genial, es un premio Nobel, pero que no sea como alumno profesor, porque ahí sí van a perder ustedes. Pero lo que me confirma era que él nos trataba muy bien. Quería la paz, quería el lugar y todo lo demás, ¿no? Pero en la Molina nos trataba peor que perro, ¿no? Entonces, era su doble cara. Pero es por eso recuerdo ahorita mucho esta parte. Entonces, a ver, continuamos. Latifundista, aquellos que tenían grandes extensiones de terreno. Por ejemplo, mi familia fue latifundista. Tuvimos 2.000 hectáreas. 2.000 hectáreas. Cada hectárea tiene 10.000 metros cuadrados. ¿Sabes dónde estaban los terrenos? Obviamente, pero bueno. No sé si en el norte chico conocen la albúfera de Medio. Es por Guaura, por Huancayo. Más allá está Medio Mundo, donde está casi Caral. El límite de Caral, desde Vegeta, donde desembarca San Martín, la isla San Martín, Antes de llegar a Pativica. hasta la albúfera, que es una reserva nacional, todos esos terrenos eran de nosotros. 2.000 hectáreas. Pero cuando llegó justamente la reforma, se dividió entre todos los trabajadores. Pero miren cómo se dividió, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces la familia Larraín, a ellos le dieron 20 hectáreas. ¿Ya? La familia Timoteo le dieron 10 hectáreas. La familia de González le dieron 5 hectáreas. A la familia Cruz le dieron 2 hectáreas. ¿Ya? Como ejemplo, ¿no? Entonces, ¿pero por qué fue así? O sea, ¿por qué a uno 10, uno 20, uno 5, 8, lo que sea? Uno de los criterios era, si tenías más hijos, te daban más. ¿Ya? Si tenías más hijos, te daban más. Pero eso no era lo único. Si eran hijos hombres, te daban mucho más. Porque si eran mujeres, ahí sí no. Mira, o sea, esos criterios arcaicos funcionaron en la reforma. Entonces se condicionaban, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser? O sea, porque tengo hijos hombres, solamente ellos pueden tener más terreno. Bueno, el criterio era que los hombres sí podían cultivar y las mujeres no. Y entonces, esto pasó. Entonces, si nos vamos dando cuenta, ¿no es cierto? En ese análisis, y hacemos las sumatorias de superficie, ¿ya? Tatiana, ¿cuánto suma? 37. 37. ¿Y cuál es el promedio de la superficie? 9.25. 9.25, perfecto. Hectáreas. Listo. 9.25 hectáreas, ¿se parece a 20? No. ¿Se parece a 10? Sí, porque el rango es 5 de ese. ¿Se parece a 5? También. ¿Y se parece a 2? No. Si es el 50% de no parecerse, entonces tiene alta dispersión. Entonces tenemos alta dispersión y pasamos ahora a los logaritmos. Larraín, ¿cuánto es el logaritmo de 20? Francesco, logaritmo de 10. Gracie, logaritmo de 5. Aurora, logaritmo de 2. Logaritmo de 2, 1. Simplemente es 2.99. 2.99. El logaritmo de 10, 2.3. 2.3. Logaritmo de 5.60. 1.60. Logaritmo de 2. 0.69. 0.69. Sumatoria del logaritmo de la superficie. 2.99 más 2.3 más 1.6 más 0.69. ¿Cuánto? 7.49, 4, 5, 7.
Tiene 7.49. Y el promedio del logaritmo de la superficie, 7.49 entre 4. El promedio de 7.49 entre 4, perdón. 1.85. Sí. 1.87 sí se parece a 2.99, se parece a 2.3, se parece a 1.6. Entonces, en este caso en particular, dado que todas las áreas eran diferenciadas, habiendo alta dispersión, si ustedes esta variable la incluyen en el modelo, va a generar heterocesticidad. Pero si ustedes, ¿cómo controlan la heterocesticidad nuevamente? Con los límites. Ya se van dando cuenta cómo es la manera de analizarlo para detectar si existen diferencias. Obvio, esta variable me puede generar heterocesticidad. Simplemente con alta dispersión, solamente analizando el dato. ¿Cómo lo soluciono? Le pongo uno. Entonces, nos vamos dando cuenta que todo lo anteriormente narrado es lo que ustedes van a poder hacer, ¿no? Le hemos estado llamando a Timoteo y no le hemos dejado entrar. Ya, acá decimos, por ejemplo, una situación de varianza decreciente, es decir, los datos que están acumulados por acá y después poquitos datos por aquí. ¿Cierto? Eso es una varianza decreciente. En el caso, en el caso de la gráfica B, los datos están concentrados, digamos, en un conjunto de 2 barras o 3 barras, ¿no es cierto? Y entonces, dado que las observaciones son parte de ese análisis en forma estable y constante, pues somos ceros. Y el otro es cuando viene de arriba, poquitas observaciones, y luego se hace creciente hacia abajo. Entonces también tenemos la presencia de heterocentrismo. Los ingresos, mentalmente, los ingresos, es una variable potencial heterocedástica que genera heterocesticidad, los ingresos. Hay alta dispersión, exacto, de frente. Y la solución son los logaritmos. ¿Ya? Ya. Entonces, todo aquello que tiene que ver con ingresos, gasto, y pues, ¿ya? Son variables que tienen alta potencialidad de ser heterocedásticos. ¿Cómo se solucionan? Con el logaritmo. Nuevamente, gastos, ingresos, beneficios, presupuestos, todos esos datos tienen alta probabilidad de incluir la heterocentrismo. Pero ya saben cómo solucionar, ¿no? Entonces, de frente al, digamos, a la solución para que ustedes puedan tener mejores argumentos. Y aquí es donde se pueden explicar, por ejemplo, las economías de escala. ¿Te acuerdas que hablábamos de rendimientos constantes de escala, rendimientos constantes de escala y rendimientos de eficiencia? Aquí tenemos algunos minifundistas, porque ya no son grandes fundos, sino son pequeños, son parcelarios, ¿cierto? Aquí hay parcelarios con 2 hectáreas, con 20, con 10 y con 5 hectáreas. Entonces, cuando juntamos a los parcelarios, ¿ya? Una idea es decir, bueno, entonces voy a juntar a los parcelarios, ¿no? Voy a borrar, fíjate, una foto. Vale. ¿Ya? Este. Entonces tenemos parcelarios de 2. Tenemos parcelas de 2, de 1.5, de 1, 0.5, 0.75. Acá están las mini parcelas, ¿no? Las parcelas pequeñas. Parcelas pequeñas. Después por acá tenemos 20, 40, 50, 85, 30, las parcelas medianas.
Después tenemos 100, 120, 90, cada 100. Tan grande. Entonces, en la agricultura, si ustedes van a hacer un sistema de producción de cualquier producto, ¿no? Maíz, camote, camu camu, etcétera. ¿Cuál es la lógica normalmente en el? ¿Cuál es la lógica de sembrar en espacios o superficies pequeñas? Cuando ustedes comienzan a hacer el cultivo, van a comprar obviamente semillas, van a comprar fertilizantes, van a comprar todo. ¿Van a comprar en grandes cantidades o van a comprar en pequeñas cantidades? En pequeñas cantidades. Pero si tuvieran gran superficie, como 100 hectáreas, 200 hectáreas, ¿van a comprar en grandes o en pequeñas cantidades? En grandes. ¿Y qué pasa cuando yo compro en pequeñas cantidades? ¿Pago más o pago menos? Pago más. Y cuando yo compro en grandes cantidades, pago menos, ¿cierto? Ahí se dan las economías de escala. Correlación. ¿No es cierto? Porque obviamente tu nivel de inversión va a ser mucho más bajo, tienes mayor cantidad de superficie respecto a si tienes muy poquito. Tienes que invertir mucho más y sacar mucho más esfuerzo. Entonces, ¿dónde se darán los rendimientos decrecientes a escala y dónde los rendimientos crecientes? Ya, está bien, ya, vamos por ese lado, por el largo plazo. ¿Quién te puede producir de mejor manera a largo plazo? ¿El gran parcelario o el pequeño parcelario? Ah, el gran parcelario. El gran parcelario es el que se queda en el tiempo. El pequeño dice, esto no da más, me voy a mototaxi, me voy a otro sitio. Sí, es así. Correcto. ¿Ya? Les va a ocurrir en algún momento, espero que tengan ahí unos terrenitos, ya por hobby, obviamente, hacerlo, ¿no? En la época de crisis, obviamente, como jóvenes, no se iba a cultivar para traer cualquier cosa, pero ahora ya por hobby, háganlo alguna vez y obviamente no se van a comprar pues 1000 hectáreas ni 2000 porque no hacen tanta plata, pero sí seguramente un par de hectáreas y hagan su huerto, ¿no? Donde tengan pues su papa, su camote, todo. Va a ser bonito, pero la inversión va a ser grande, o sea, le va a ser más costoso que inclusive irse a comprarse su papa al mercado, ¿no? Pero lo bonito y lo gratificante es que lo haces tú y te lo comes tú, o sea, es chakra y algo por el estilo. Entonces, por más que tu inversión sea alta, ¿no? La satisfacción de que tú lo hagas se va a ver interesante porque obviamente tú estás cultivando la tierra, como una especie de hobby. Ahí se ve que los rendimientos obviamente no son los mejores, porque obviamente haces más inversión, te con mucho más, ¿no? Que irte a comprar solamente, pero ya es el costo de oportunidad de que tu salud mental, tu físico, todas esas cosas funcionen mejor. ¿Por qué? Porque te estás dedicando a algo que probablemente no te da una satisfacción económica, pero que sí, a nivel familiar, personal, sí te da gratificación, ¿no? Entonces, eso también piénsenlo para más adelante, ¿no? Ustedes, en su caso, para más adelante. Y sí se van a dar cuenta, ahí van a poder aplicar las economías de escala. Ya, luego, ¿cómo los vamos a medir? Ustedes, en la econometría 2, desde acá vamos a hacer algo con... vamos a ver los modelos ARCH, los modelos GACH, los modelos TGACH y los modelos EGACH. Son los modelos para evaluar la heteroceasticidad en la dinámica del tiempo. ¿Ya? En series de tiempo. ¿Ya? En series de tiempo. ¿Ya? Porque cuando no son series de tiempo, entonces vamos a tener algunas pruebas mucho más básicas, pero que no tiene la gran connotación de ver una dispersión temporal, que es lo más real que tenemos en la economía. O sea, por ejemplo, ¿no? Un shock como el COVID, ¿no? Lo vamos a poder medir a través de estas evaluaciones, ¿ya? Entonces, y hay que poderlo en esa característica porque son las pruebas apropiadas para realizar esa evaluación. ¿Qué genera la heteroceasticidad? ¿Ya?
que las observaciones son muy dispersas y por lo tanto pueden ser pequeñas o pueden ser grandes. Por ejemplo, ¿no? Cuando vemos los salarios, ¿no? Una persona gana salario mínimo vital, 1.130. Otra persona gana 20.000. ¿Sí? Entonces, esos datos son altamente dispersos, unos son pequeñitos, otros grandes. Entonces ahí tenemos probable presencia de heterosensibilidad. Cuando se evalúan los shocks externos, por ejemplo el COVID, hace un shock externo. Y ese shock externo nos dio duro, y nos dio duro a todo el mundo. El tema de la crisis asiática en el 2008, lo mismo, otro golpe duro. Luego, cuando las variables, ¿ya? El tercer elemento es cuando las variables no son bien evaluadas en el análisis univariante. ¿Ya? Por eso hemos demorado nosotros mucho en el análisis univariante, porque el análisis univariante les permite a ustedes seleccionar la variable adecuada para el modelo. No es para otra cosa, no es por molestar, que hay que sacar la variabilidad, no, es para que ustedes decidan. Esta variable es candidata a colocarla en cualquier modelo. Para eso. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un ejemplo y aquí viene el salvavidas de los que les ha ido mal en la PC2. ¿Ya? Por muchos motivos. Casi todos han perdido las elecciones múltiples porque se esperaban como las preguntas anteriores. Pero era un poquito más grande. ¿Y por qué les cambié? Les cambié porque sé que ustedes son un grupo bien analítico. ¿Ya? Yo necesito medir hacia dónde van a ir. Después me lo van a agradecer. Ahorita van a estar jalados. Lo importante es que cuando salgan y puedan postular algún sitio, ya no los van a poder aceptar con mayor facilidad. A los que han fallado casi estoy seguro que no han hecho el análisis de datos prospectivo en eso. ¿Ya? O porque rápidamente han querido solucionar. Porque yo los veía, pasar por ahí. O sea, creían que era esta, no, la otra, que ahí estaban en esa duda, ¿no? Y era que le faltaba análisis de datos. Bien, este es un modelo básico, miren. ¿Cómo se evalúa aquí la heterocerticidad? De una manera sencilla. Todavía sin hacer ninguna prueba. Este es un modelo donde evaluamos las importaciones en función al PBI y en función al precio doméstico relativo. Pero como este es un dato que hay que crearlo en cada país, o en cada sociedad, o en cada entorno geográfico. Entonces nosotros no le vamos a poner el precio relativo, sino vamos a poner importaciones, PBI e IPC. Importaciones, PBI e IPC. Del país asignado. De su país. De su país asignado. Este de acá es el nivel de importaciones que tiene el país asignado. Este es el PBI, en términos constantes. Y este es el IPC, que es la inflación. Listo. ¿Qué pasa? Este modelo genera un error. ¿Cierto? Sí, un error, cualquiera. Pero si a este modelo yo le quito una variable importante, por ejemplo, importación, no le pongo PBI y solamente IPC. El PBI, para explicar esto, era relevante, porque si yo tengo riqueza, puedo importar. Si no tengo riqueza, no puedo importar. O sea, si no tengo plata, no voy a importar. Acá no le estoy poniendo que tengo plata. Por lo tanto, es un modelo incompleto. Cuando el modelo es incompleto y le saqué la variable relevante, el error se hace grande. ¿Por qué? Porque allí está contenido esa variable que no consideras. Entonces, el principio de la heterocesticidad se va a dar cuando tú en un modelo no consideras una variable súper relevante. Es como si tú quisieras evaluar, ¿no? La cantidad demandada en función al precio. Y no le pones el precio. Le pones la preferencia, le pones cualquier otra cosa. Ese error va a ser muy grande. ¿Por qué es grande? Porque obviamente lo que más explica la demanda es el precio. Entonces, ahí son situaciones muy particulares que van a tener que pensar para su tercera práctica. Listo. Entonces, aquí va a ser importación, PBI, IPC. Aquí solamente importación e IPC. Y obviamente este error U sub I respecto a este error E sub I
¿Cuál es más grande? ¿U sub i o E sub i? U sub i, porque acá le he quitado la variable más importante, ¿correcto? Ya, ahí, y este error, ¿ustedes lo pueden estimar y lo pueden comparar? Sí. Les voy a poner el código a un costadito. El código para estimar eso es el siguiente. Código. Te paro cada rato y siempre lo que digo. Entonces, primero van a hacer tu regresión, ¿no? De el logaritmo de las importaciones, logaritmo de PBI y el IPC. Al IPC no se les va a ocurrir sacar. ¿Ya? A los índices ni a las tasas se les saca el logaritmo. Sin tasas. Todo el resto que es cuantitativo sí se les saca. Y luego de esto van a generar el error, van a predecir el error. O sea, esta es una regresión donde le va a salir el beta 0, beta 1 y beta 2. El beta 0, beta 1 y beta 2. ¿No es cierto? Listo. Entonces ahí van a predecir error 1, residuo. Tú le estás diciendo aquí, por favor, en este vector que se llama error 1, vas a colocar todos los residuos que se generan en la regresión. O sea, te va a colocar todos estos errores. El error 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Como ustedes van a hacer del 2000 al 2025, entonces, ¿cuántos errores hay? 26 errores. El segundo modelo sería la regresión de los ritmos de las importaciones del IPC. Y esto también va a tener otro error. El error 2. Entonces, con el error 1, ustedes están estimando esto. Con el error 2 van a estimar esto. ¿Cierto? Y lo que van a comprobar es que este error es grande. Error 2, U sub i es mayor que el E sub i, que en este caso en particular es el error 2, es mayor que el error 1. Eso van a tener en cuenta. ¿Ya? Esto como comentario, obviamente, ¿no? Tienen que comprobar. Entonces, acá dice, en este caso queda claro que la omisión de la variable PBI lleva a que los errores tengan la forma siguiente. Entonces, ustedes tienen que U sub i, ¿no es cierto? Es el error 2. Hacen una regresión entre error 2 y logaritmo de PBI. ¿Qué va a votar? Va a votar el parámetro del PBI y va a votar el beta 0, que es el error 1. Esa es una de las maneras de análisis. Y la otra manera de análisis, que es un poquito menos contextualizada, es que el error 2 lo evalúo contra error 1 y lo evalúo contra el logaritmo de PBI, pero no le pongo constante. No consta. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque evalúo el error contra el error 1, que es una variable, contra el GDP, que es otra variable, están los parámetros. Aquí se estima si esto de acá es cercano a 1 o no. Entonces, el parámetro, aquí estamos poniendo que es 1, ¿correcto? Pero puede que no esté en 1. En la regresión puede que salir sea más bajo, más alto, ¿correcto? Pero lo que no tiene es beta C. ¿Ya? Entonces, tenemos dos maneras de análisis, hay que hacer las dos regresiones para tomar una decisión, ¿correcto? Entonces, lo van a hacer de a dos, ¿ya? De a dos, como ustedes son dos países, un país es ahorita, lo que ustedes decidan, las dos personas con las que van a trabajar, y el otro me lo van a entregar para mañana, ¿correcto? Ya, ahorita van a hacer
del país asignado, pero de uno de los dos compañeros. Ah, uno de los dos compañeros. Y el otro lo van a enviar mañana también. ¿Correcto? Entonces, manos a la obra, sí. Ya. ¿Tú con quién vas a estar? Tienes que elegir con la derecha o la izquierda. Agrupando entre dos, pues hace falta una persona, puede venir hacia atrás, que arrebata adelante para que vea con un compañero. ¿Y a quién más va? ¿A quién más? El país que Ya estamos claros. Ya. Ya, entonces Ramos con Timoteo y tu persona, ¿cómo te... Detrás de Alexandra, ¿no? Ya. Tú con Larraín, que está en virtual. ¿Puedes contactarte? Ya está. Escríbele por el WhatsApp. ¿Cómo? Gasto de consumo final del gobierno federal. Ya sí, puede ser eso. PBI a precios constantes, ¿no? PBI a precio constante. Precio constante. Entonces, Larraín con la señorita Alexandra y Timoteo solo. Se buscan, ¿no? Si se está el país, la variable etcétera. Pero pones como sea. Ya. Aquino. Entonces, Aquino con Larraín, por favor. Arana. Cervantes. Córdoba. Gonza. Presente. Umpire. Larraín sí está. Milla. Rebata. Timoteo también. Todo el resto. Importaciones de la energía. O sea, importaciones en bienes dólares. No, va con ingresos. Bienes de dólares. Solo manda uno de los dos, ¿ya? Voy a ponerlo hasta las 8:45. Las 8:50. Por eso, exportaciones, bienes y servicios. Sí, claro. Ya, chévere. Bien. Carga de uso. Aquí es de tarea.
Todo depende de los dos. Las importaciones las encontramos como importaciones de bienes y servicios a precio constante. Sí, claro, exacto. Seguro que no me quiero. Vale. Pues hay de clasificación. ¿Cierto? Los pequeños, de preferencia que sean citados. Hola. Soy mi amiga.
¿Cómo que no hay data? Yo aquí. Sube contexto para esto, que esto no se puede. No me cargo. Una importación en México. No, para que procese que sea Ahora, no sé, ya. solo se tenéis que El primero. y ahorita no, paciente BI. ¿Cuándo existe? No sé. Ya, ya. Ya, ya pasa algo, 160. Ya. Ay, buena información. Ya, y saca el logaritmo tú. ¿Qué más? Pero te pasa que no, es que no me carga, funciona. Pero te peleas sin el Yo no lo borro, a menos que tú me hayas borrado todo. La tarea de asociación de dos tareas de 5 Ah, se ha creado doble. Sí, Ya. sí, digo eso. Ya. La base va a ser el trabajo de Sí, claro. Y entonces el otro sí, lo voy a borrar. Eso es inflación de todo el PBI, ¿no? Inflación deflactada del PBI, sí, claro. Ya. ¿Lo veo? No, No. Sí. Oye, ¿qué me puedes pensar? dedicado que saquen. Para hacer Bien.
Ah, con eso. Hay la misma vaina. que tenga mejor agua. El de no me siento desesperada. No, el dos. Me quedé con. Me siento desesperada. Sí, O sea, te llega a cambiar bien. Estoy haciendo la petición. Bro, llámame que ya te lo Ya le saco la M. Estoy buscando otro dato. Pásalo. Otro que. Sí, sí, sí. Mira, no, pero el IPC. Ah, es el logaritmo, porque está chiquito. empezaron a sacar. Porque no es saca lo logaritmo natural. Es lo mismo. Es lo mismo. Pero solo Y, X, Ya. Ya, por favor. Descarga el archivo. O sea, lo tienes abierto en web. Sí, pero me sale el patrón. Guardar ahí abajo. Bien. El profe va a ver cómo te muestro. Sí, su país es eso. Pero su país son prácticas. Sí, está. ¿Sabes lo que hace?
¿Cómo voy a comprobar? O sea, nosotros pensamos que el error, no, tenemos que hacer dos regresiones. Ya, si pongo el código, solo dice, ya, el capítulo, sí, por Lo ves, la regresión del logaritmo natural de sí, sí. No, claro, por LN de PDI. Pero no, no, El enigma. Ya que está bien. Ahora no sé qué hizo. Ya, luego se hace, luego lo mismo, lo demás. Ahí va a haber otras proporciones. Dice L, la menor. Ahí va, se faltó el pedito. Pero lo diré, pero ¿por qué las pegó de que sería? Para comprobar con O sea, si no te poco Solamente era los dedos. beta 0, beta 1. El modelo, pero cuando pongo no me sale error. O sea, me dice que no. ¿Acaso he puesto predicto, Ya, pero igual. espacio, después la En el coma, 1 después de la coma, hay espacio. Mira, no hay espacio. variable, error. Ah, que estás en comando, tiene que ser en el do file. Ahí. Estás poniendo comando por comando, entonces cuando pones comando por comando, ya se crea, o sea, con este primer error se acumula y entonces todo te va a botar error. Tiene que estar. Puede entrar a lo. Pero ¿cómo? Si tienes el código de las regresiones, ¿para qué necesitas el código de las regresiones? Ese código solo hay que reemplazar lo que se necesita. No hay que hacer más nada. La regresión de la demanda de pollo, de la regresión de la función de producción, ahí está. Ese código, ese es tu do file, ahí le ponen los comandos para que no te ocurra esto. Que cuando lo pones de uno en uno, te va a ocurrir eso. Ah, ya. Pones regresión del modelo 1, regresión del modelo 1,
Por eso lo que estamos cambiando. Pero solo sube uno. Uno, Ah, no. o los dos nombres, ¿no? Una consulta. Cuando quiero ir desde dos, ¿por qué es? A ver, quiero poner Porque está sobrescrita, porque ya lo mandaste a hacer. sí, pero, o sea, cuando, claro, lo puse, me dijo, dos errores que saqué. Ya te salió acá. ¿Y por qué ya lo vuelves a poner? Cuando lo pones en comando, ya toma el primero. O sea, ¿y esto es el error? Ese sí está. Pero es- Sí, pero eso tiene que estar en el do file. Yo no les estoy pidiendo la salida, les estoy pidiendo el do ya file. quiero como dije. Claro, Ya, chévere. en el do file, do file. Pero eso. Igual que como Bueno, ya terminé mi beta, ya tengo el beta. está bien, Aseguré que me hace con la variante. no, siempre se nos acerca sobre No, perdón, estoy bien. no mames, ya. Ay, ya, pero ah, la vas a subir está ahí. Ah, ya sé, pues no puse use, llevamos. Coño. Ahora sí, chaval. Se me sale juntando ya, es lo que lo hago por eso. En clase, pero ahí yo solamente retiré. Ahí dice el otro que es una transferencia, yo no tengo ninguna transferencia. Nada, primero, yo no tengo los aplicativos. Y segundo, pues, si yo no tengo las tarjetas, yo no puedo hacer nada. Entonces, solamente he hecho mi retiro. Entonces, esa transferencia que no he hecho, ¿qué dice ahí transferencia? Cuenta, pro, ok, no tengo la menor idea. Esto hay que averiguar. O sea, qué números hay que llamar eso, porque si no, no, con esos 220. Debe certificar el programa, tiene una señal. Y la coma, ¿dónde? Ya, empieza. Error, resumo. Ya lo hemos intentado poniendo el espacio, no poniendo espacio, y no sale. Pero a ti te había salido, como todos, te había salido ya uno. No, no había salido nada. Pero ¿cómo te va a salir si acá todavía
En el do-file tienes que decir qué serie de tiempo, tienes que sacar lo que es logaritmo, por eso no te está saliendo. ¿Dónde está todo el do-file? No es solamente colocar el comando y el otro, ¿no? Se supone que tienen que hacer todo el proceso, que sea serie de tiempo, que sea logaritmos, y después recién la regresión y después recién el último Los comando. datos que hemos ingresado ya estaba con los logaritmos. ¿Ah? Si los datos que yo ya ingresé al estado, Ya, pero no la se está base, entendiendo qué es una serie de tiempo. ¿Dónde está qué serie de tiempo? ¿Y de dónde lo va a jalar? Tampoco le está diciendo dónde lo jala. Le está diciendo, o sea, no hay nada. El do file tiene que ser la concreción de todo lo que ustedes hacen en una regresión, desde el inicio. Para eso les he dado los códigos. Les he dado el código de la demanda y el código de la producción. Lo único que tienen que hacer es entrar ahí y solamente reemplazar lo que necesitan con las variables que les toquen. No tienen, o sea, no hay manera de que ustedes hagan Uno o los dos. uno. No están practicando, ya me di cuenta. Listo, nos vemos el